o hacemos un ejercicio. A ver. Pues no sé si se puede considerar como duda, pero ¿nos podría explicar otra vez cómo hacer los cálculos en la calculadora? Porque, o sea, yo estoy viendo que sí estoy tardando mucho y si en el examen nos van a dejar usar la calculadora, pues Recuerden que en el examen hay que incluir procedimiento, ¿eh? sí, O sea, pero por lo menos en los más tardados, o no sé. sí, o sea, Como dijo que poner la fórmula y mostrar que sí sabemos, pero no hacerlo todo el proceso. Sí, por eso les decía en la calculadora usen la sigma x cuadrada y esas cosas para que parezca que sí lo hicieron, ¿no? Ahora vamos a hacer uno. Bueno, si es sobre la calculadora, no sé si quieren que revisemos alguno que ya esté hecho o agrupados. Okay. Ay, datos agrupados hay poquitos. Oh, a ver. ¿Qué está A ver, del 1, decimos el 1 en el 3, nos falta el problema número 1. Ok, en el 4. Ok. Ahora vamos a repasar el... ¿Cuál será bueno? Pues sí, vamos a hacer el cuestionario 4. Cuartiles, modo de desviación, coeficientes, kurtosis. Ok. Llegaron dos más. Sale, los demás, ¿qué onda? ¿Alguna duda en específico o hacemos nada más un ejercicio? Ahora vamos a hacer el ejercicio y al final revisamos la de la calculadora, ¿no? Para comparar lo que obtenemos con lo que nos da la calculadora. Ok, ¿Sí? sí. Sale, en la lista de ejercicios creo que no hay ninguno interesante, todos son muy... Voy a agarrar el primer problema de la hojita 4, ¿vale? Déjenme empezar a compartir pantalla para decirles de qué estoy hablando. A ver, mire. Voy a agarrar la hojita P14, que es la única, bueno, no es la única que nos falta, la 3 apenas la estamos resolviendo. Entonces, vamos a hacerle un 1 ahorita. Y así guardo el 2 para esta semana, ¿no? Para los de la sección B, que vamos a revisar todas estas definiciones de moda y todas cosas. Las dos son para intervalos, ¿vale? Entonces, y en las dos hay que hacer el ajuste aquí, entonces, creo que podemos hacer uno aquí y el otro lo guardo para la semana, para los de la sección B. ¿Ok? Ahora sí voy a apagar mi cámara cuando esté grabando porque las camaritas salen de este lado, al lado derecho, y entonces tapan mucho de lo que estábamos haciendo. Vamos a empezar. Datos agrupados. El de la próxima semana va a ser el fin de semana antes del examen. Entonces, ahora sí, este fin de semana voy a buscar un examen viejito y se los comparto para que lo intenten, ¿vale? Déjenme ver, así, es que es el que resolvamos el domingo, con calmita. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, entonces voy a empezar. Se conectaron más, ¿no? Ok, Solano, pues sí. Ahorita no se preocupe.
Ah, Lisa, Alexis, ok, sale. A ver, entonces yo creo que la dinámica de hoy va a ser esa. Vamos a grabar el ejercicio de... Vamos a grabar cómo resolvemos este ejercicio. Lo hacemos completito. Sale. Entonces, ejercicio 1. Este es del L1, ¿qué? No, P1-4, ¿sale? El que les comentaba hace ratito. Entonces, ya estamos listos todos. Ay, déjenme ver, yo creo que todo está listo. Ahí está. Creo que sí, ya estamos listos. La calculadora, bueno, en examen va a haber calculadora, entonces sí nos podemos apoyar en ella. Ok, a ver, entonces déjenme abrir la calculadora. Ok, a ver, tengo aquí la mano. Ahora sí, sin cámaras para que se vea lo que hacemos con la... Sale, entonces, sí, estamos de acuerdo todos. ¿O alguien quiere checar alguna duda en específico antes de empezar? ¿Nadie trajo preguntas? ¿Nada? Ok, sale, pues entonces empezamos. Voy a apagar mi cámara. Recuerden las indicaciones de siempre, ¿sale? En cualquier momento que haya una duda, interrúmpanme. La parte de estadística, pues es muy formulita, entonces te voy a hacer énfasis en el caso de las formulitas de qué elementos aparecen en la fórmula, ¿vale? A ver, entonces, a ver, apago el video. Ándale, bien. Y ahora sí. Empezamos en 3, 2, 1. Recording in progress. Ahí está. Entonces, pues vamos a empezar con el ejercicio. Muy bien. A ver, entonces lo primero, dice, los datos mostrados en la tabla corresponden al número de errores cometidos por 200 estudiantes de alemán en una prueba de opción múltiple de vocabulario. Entonces, el número de errores está entre 6 y 10. Bueno, más bien, el número de estudiantes que cometieron entre 6 y 10 errores son 12, entre 12 y 15 es 73, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Recuerden que nos están dando intervalos, entonces tenemos que construir nuestra tablita. Muy bien, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Quién se acuerda? Estos son los límites. Ojo, siempre primero, si ya nos dieron la tablita, empiecen por revisar los límites. Recuerden que donde termina una clase, cuando hablamos de intervalos, donde termina una clase debe empezar la otra. Aquí hay un hueco entre 10 y 11. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que definir los famosos límites reales. ¿Ok? Entonces voy a escribirlo aquí. Límite real inferior y límite real superior. ¿Ok? Muy bien, entonces les decía, hay un hueco entre el 10 y el 11. Recuerden que tenemos que llenarlo. Entonces, entre el 10 y el 11 escogemos el 10.5, que es el valor que está justo en medio. Y este va a ser nuestro límite real. La idea es que donde termina la primera clase, en ese mismo valor comienza la segunda. ¿No? Entonces, entre 10 y 11, 10.5. Y luego lo mismo, entre 15 y 16, 15.5. Y aquí empieza la siguiente clase. 15.5. En la siguiente, entre 20 y 21, 20.5. Y a partir de aquí se ve, pues, más o menos el patrón que vamos a seguir, ¿verdad? Cada clase mide, fíjense, de 10.5 a 15.5. La distancia es 5, ¿no? De 15.5 a 15.5 también es 5. Entonces, prácticamente, pues todas las clases van a medir 5. Recuerden, estamos usando todas las clases del mismo tamaño. Entonces, ya nada más nos falta una de 25.5. Y en las orillas hacemos lo mismo. 30.5 al final. Y al inicio, aquí dice 6, pero nos bajamos a 5.5. ¿Vale? No olviden revisar siempre, siempre, siempre que tenemos esta distancia, ¿no? El ancho de clase. En este caso, el ancho de clase vale 5. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí está claro para todos esto? ¿Hasta aquí? Sí, profe.
Muy bien, entonces nos daban los intervalos 6 a 10, de 11 a 15. Ya completamos, rellenamos los huequitos y entonces tenemos los límites reales. Las clases en realidad van de 5,5 a 10,5, de 10,5 a 15,5, etcétera, y el ancho de clase es 5. Lo siguiente de nuestra tablita, recuerden, es la marca de clase. La marca de clase es el valor que está, recuerden, justo en el centro del intervalo, justo a la mitad, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la primera clase, entre el 5.5 y el 10.5, el valor que está justo en el centro es el 8, ¿verdad? El 8. Esto lo calculamos, todos recuerdan cómo. Es el promedio de los límites reales, ¿no? 10.5 más 5.5 partido a la mitad. 10.5 más 5.5 son 16, entonces partido a la mitad, pues esto nos da 8. Y esa es nuestra marca de clase, de la primera clase. Para la segunda hacemos lo mismo. 10.5 más 15.5 son 26. Entre 2 nos dan 13. Recuerden que también la diferencia entre dos marcas de clase consecutivas debe de coincidir con el ancho de clase. Entonces aquí ya podríamos, en lugar de estar promediando, si el ancho de clase es 5, pues ir sumando de 5. ¿De acuerdo? 18, 23 y 28. Esas son nuestras marcas de clase. Siguiente columna, la frecuencia. En este caso ya nos dan la frecuencia. Recuerden que si nos hubieran dado una tabla de datos, tendríamos que estar checando en la lista de los datos cuántos de los valores pertenecen a cada una de las clases, ¿no? A cada uno de los intervalos. En este caso ya nos están dando las frecuencias, que ahí están. Entonces nada más las vamos a copiar. Son 12, 73, 52, 39 y 24. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien, hasta aquí ninguna duda. Bueno. Y finalmente la frecuencia acumulada, que la estamos denotando también como F mayúscula. La acumulada, recuerden que es tomar el total de los datos que llevamos en cada una de las clases, en el sentido de que se van acumulando. Es decir, en la primera clase tenemos 12 datos, entonces la acumulada es 12. En la segunda clase tenemos 73 datos, entonces tenemos que sumar 12 más 73, que son 85. Después hay 52 datos, entonces 85 más 52, 137. 137 más 39, 176. Van checando mis cuentas porque luego me fallan. Y 176 con 24 suman 200. Aquí decían así, 200 estudiantes. ¿Okay? Entonces recuerden que la última acumulada debe de coincidir con el número total de datos que tenemos. ¿De acuerdo? Sale, entonces ahí está la tablita. En este caso la instrucción no nos pide que haya relativa ni relativa acumulada, entonces con esto es más que suficiente. Preguntas, ¿hay preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, voy a continuar. Cuando haya duda interrumpan, sin miedo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, algo que siempre debemos de calcular va a ser la media aritmética. Entonces la media aritmética la vamos a necesitar, por ejemplo, para el cálculo de la desviación estándar. ¿Vale? Para la moda solamente necesitamos checar la frecuencia más alta. Para la mediana necesitamos las acumuladas, entonces con esto es suficiente. A ver, entonces vamos a empezar. La media aritmética. Voy a escribir la formulita primero. Entonces, otra vez, la media aritmética se calcula sumando todos los productos de un dato por su frecuencia y dividiendo entre el número total de datos. ¿Okay?
Entonces, básicamente, el cociente es la suma de todos los datos. Ahorita vemos en la calculadora cómo se obtiene ese valor, ¿vale? Entonces, multiplicamos. Recuerden, la marca de clase por la frecuencia. 8 por 12, más 13 por 73, más 18 por 52, más 23 por 39 y más 28 por 24. ¿Ok? Y todo esto lo dividimos entre el número total de datos, que son 200. Entonces, en el examen, aquí... Pero también quieres por sacarla. ¿Vale? Dame chance. Me acuerdo, voy a estar acá afuera. Ahí se prendió un micro. Ahí está. Muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo meten a su calculadora. A ver, entonces, en el examen se ve calculadora, así que vamos a hacerlo así. Entonces, 8 por 12. 12 más 13 por 73 más 18 por 52 más 23 por 39 más 28 por 24. Entonces, la suma de todos los datos es 3.550. Dividimos entre 200. Esto nos va a dar la maravillosa cantidad de 71 cuartos. ¿Cuánto es 71 cuartos? 7.75. 17.75. Ahí está la media aritmética. Ok. Cálculo de media aritmética, no hay dudas. Entonces continúo. No, pues. Y ahora sí comenzamos con los incisos. A ver, ¿qué color es? Color rosa. A ver, entonces, inciso A, los cuartiles. A ver, entonces, esta parte hay que revisarla con calma. Entonces, voy a repetir un poquito lo que platicamos en la clase, en la sección A, y lo que vamos a recordar en la sección B. Entonces, no, en el examen sí hay calculadora. Así, claro que sí. Calculadora científica, no programable. A ver, entonces, sí, lo que decíamos es que hay que incluir procedimiento, así que no hay que dejarlo. No hay que dejar la pura respuesta. A ver, entonces, inciso A. Piden los cuartiles. A ver, voy a empezar por la mediana. ¿Vale? La mediana. Y voy a escribir la fórmula. La fórmula dice LRI, el límite real inferior, más la mitad de los datos menos la acumulada anterior. Dividimos entre la frecuencia y multiplicamos por el ancho de clase. Muy bien, esta es la formulita. Está un poquito fea, pero nada más se trata de identificar los elementos. A ver, el concepto de mediana, recuerden, otra vez, de hecho me gustaría dibujar el histograma. Bueno. El concepto de mediana en los datos no agrupados, cuando teníamos datos individuales, recuerden, lo que hacíamos era ordenar la lista de menor a mayor y elegir el dato que se encontraba en el centro de la lista. O sea, lo que hace la mediana es partir mis datos en dos listas del mismo tamaño. Los divide a la mitad. Entonces aquí la idea es exactamente la misma. La mediana es un valor donde la frecuencia acumulada pues nos da justamente la mitad de los datos. Aquí en este ejemplo tenemos 200 datos en total. Entonces, la mediana sería el valor donde la acumulada vale 100. Vean que aquí las acumuladas ninguna vale 100. La acumulada siempre es creciente y del 85 brinca al 137. Del 85 brincamos al 137 porque en esta clase hay 52 datos, recuerden. Entonces la idea va a ser, ok, pues en este intervalo, que va del 15.5 al 20.5, en algún lugar está la mediana. Y entonces el cálculo se hace de la siguiente manera.
Entonces, lo primero es eso, identificar la clase de la mediana. ¿Qué colorcitos hay? Ya dijimos, la clase de la mediana, pues es esta. ¿De acuerdo? Es donde brincamos del 85 al 137, porque recuerden que estamos buscando el valor donde tenemos 100 datos. Muy bien, entonces mi clase es esta, justamente. 15.5, 20.5, etc. Entonces los datos que van a salir para la fórmula son justamente esta clase. El límite real inferior va a ser el límite real inferior de esta clase, 15.5. A ver, de una vez lo voy escribiendo. La mediana sería 15.5 más, y aquí la formulita lo que está haciendo es calcular la porción que vamos a tomar de la clase. Fíjense. Tenemos la n, que es el número de datos, que son 200. Me los voy a sustituir. 200 entre 2 menos, y esto que está aquí todo feo, que dice FA, que nos lo inventamos aquí, sacado de la manga, es frecuencia acumulada anterior. Entonces, la frecuencia acumulada anterior al 100 es esta, el 85. Frecuencia acumulada anterior. Y luego la frecuencia de la clase. Entonces, la frecuencia de la clase es este numerito, 52. Lo reemplazamos aquí. Y multiplicamos por el ancho de la clase. Que ya hemos dicho que era 5, ¿no? El ancho de la clase. ¿Vale? Esos son los elementos de la formulita. La n es el número de datos. Esta es fija y el ancho de clase es fijo. Pero las frecuencias acumuladas, la frecuencia y el límite real inferior dependen de la clase donde vamos a buscar el valor. Entonces, el truco para encontrar esa clase es, en la mediana vamos a acumular la mitad de los datos. Entonces, en la clase donde yo salto del 85 al 137, en esta clase hay un valor donde la acumulada vale 100. ¿Vale? Entonces, tomamos esta clase y aplicamos ese cálculo. Y esto, pues, simple y sencillamente, otra vez lo metemos a la calculadora. A ver, lo voy a reescribir tantito. 15.5. Porque parece producto aquí. 15.5 más, y fíjense aquí, 200 entre 2 son 100, menos 85 son 15, dividido entre 52, y esto multiplicado por 5, que es el ancho de clase. ¿Vale? Lo metemos a la calculadora. 15.5 más 5 por 15 entre 52. Esto nos da 881,52 avos. Ok. Pero el valor, para poderlo visualizar ahí en la recta real, vamos a usar la forma decimal, que es 16.9423. 16.9423. 076. ¿Vale? Esa es la mediana. Bueno, entonces todos los elementos que aparecen en la fórmula se obtienen de esta clase. Recuerden, la mediana es la que acumula la mitad de los datos. Entonces, de 200, la mitad de 100. Aquí hay 85, acá brinco a 137. Entonces, en esta clase, por ahí en algún punto intermedio, entre el 15.5 y el 20.5, de hecho, vean, 16.94 está en este intervalo. Por ahí está el valor que acumula 100 datos. Entonces, límite real inferior, 15.5, la mitad de los datos son 100. La frecuencia acumulada anterior, 85, vean que esta diferencia, 100 menos 85, 15, es lo que nos falta, la cantidad de datos que falta. Tengo 85 para 100, son 15, y esta clase tiene 52 datos. Entonces, observen, lo que estamos haciendo es tomar 15 52avos de esa clase. ¿Vale? Recuerden que la clase mide 5. Si este 5 lo dividimos en 52 partes iguales, porque esta clase tiene 52 datos, cada 52avo debería de tener un dato. Entonces tomamos los 15 que nos faltan. ¿Se fijan? Es muy geométrico esto. Se visualiza mucho en el histograma. Bueno, lo veremos con calma en la semana, los que faltan de la sección B. Y los cuartiles tienen la misma idea. El cuartil 1
Voy a escribir la fórmula. Ahorita las voy a escribir individual. El cuartil 1 sería entonces el que acumula la primera cuarta parte de los datos. O sea, ahora la n. Partimos en 4 y lo mismo. Frecuencia acumulada anterior, la frecuencia y el ancho de clase. Entonces ahora en lugar de 100 datos necesitamos 50. Entonces, esto lo puedo mover aquí. Ahora vamos acá. ¿Vale? Voy a borrar esto tantito. Que quedó grabado. Y ahora, como tengo 200 datos, 200 entre 4 son 50. Entonces aquí por algún lugar de esta clase hay un lugar donde se acumulan 50 datos. Entonces el truco es el mismo. Límite real inferior, 10.5. Procedemos. Entonces el cuartil 1 va a ser 10.5 más. Y bueno, esta diferencia, a ver, la voy a escribir ahorita, 200 entre 4. Pero van a ver que esto ya no es tan necesario. Menos la acumulada anterior, que es 12. 12. Esto lo dividimos entre la frecuencia. Mi clase tiene frecuencia 73. Y esto lo multiplicamos por el ancho de clase, que es 5. ¿Vale? Entonces igual lo voy a reescribir tantito. 10.5 más 50 menos 12, 38, 73 por 5. Vean que geométricamente estamos haciendo lo mismo. O sea, la primera clase acumula 12 datos. En la segunda hay 73, se acumularían 85. Entonces, como a mí me faltan 38 para los 50, voy a tomar 38 de estos 73 datos. Voy a tomar 38 73avos de la clase. La clase mide 5. Entonces, a partir del límite real, avanzamos Moon, la 38 pelota. 73avos de la clase, ¿vale? Entonces, a ver, lo metemos a la calculadora también. 10.5 más 5 por 38 sobre 73. 1913. 146 avos. Que decimos para ubicar. Vale 13.1027. 13.1027. 39.73. Y sigue. ¿Sale? Ahí está el primer cuartil. El cuartil 2 ya no se calcula porque los cuartiles, recuerden que cada uno, bueno, se acumula una cuarta parte de los datos. Pero 2/4 partes de 200, pues van a ser la mitad de los datos. Esta es la mediana. La que nos interesa es la que acumula 3/4 partes. Por eso empecé por la mediana. Esa ya está calculada, básicamente. ¿Sale? A ver, aquí entonces, ¿cuántos datos van a ser? 150, ¿vale? A ver, entonces, va de nuevo. Recuerden que los cuartiles van a dividir en 4 partes iguales. Entonces, yo tengo 200 datos, entonces voy a tener 50, luego 100, luego 150. Para acumular 50 datos, la que acumula 50 datos es el primer cuartil. Entonces dijimos, necesitamos una acumulada de 50. Aquí tengo 12. Para 50 me faltan 38. Entonces hay que tomar 38 73avos. Recuerden, nos faltan 38 datos. La clase tiene 73 datos. Entonces estamos tomando 38 73avos. Es básicamente la porción de la clase que hay que tomar. Es este cociente. Bueno, la mediana necesitaba 100 datos. Entonces del 85 brincamos al 137. Entonces al 85 le faltaban 15 datos. La clase tiene 52. Entonces tomamos 15 52avos. ¿Vale? Todas las medidas de posición funcionan así. Nos ubicamos al principio, al inicio, en el límite real inferior, y a partir de ahí avanzamos la porción que nos falte. Aquí, por ejemplo, a ver, cuartil 3. Necesito 150 datos. Entonces, ¿qué va a pasar? La mediana estaba aquí, ¿no? Aquí a 100 datos. Pero de aquí para acá
hay un valor que acumula 150 datos. Entonces, ¿cómo encontramos ese valor? Entonces, la idea es esta. Si yo me ubico en 20.5, que es este, mi acumulada es 137. Cuando yo recorro hasta 25.5, mi acumulada ya es 176. Entonces, no hay que recorrerla por completo. 137 datos es la frecuencia acumulada anterior. Hay que checar cuánto nos falta. Para 150 que queremos acumular, que son las 3/4 partes de los 200 que hay, nos faltan 13 datos. Si estoy bien, ¿verdad? Chéquenme mis cuentas. 13 datos. Muy bien, profe. Clase tiene 39 datos. Entonces me voy a parar al inicio de la clase, 20.5, y de ahí voy a recorrer 13/39avos de lo que mide la clase, que son 5. Eso es lo que hace el cuartil. A ver, voy a escribir la formulita del cuartil. Cuartil 3. Entonces, límite real inferior más, y ahora son 3/4 partes. 3n sobre 4 menos la acumulada anterior entre la frecuencia por el ancho de la clase. Entonces, lo primero es ubicar la clase. 3/4 partes de los datos son 150 datos, entonces quiero la clase donde se van a acumular 150, que es esta. Esta es la primera que lo rebasa. Entonces, límite real inferior, 20.5. 20.5. Y de aquí avanzamos. Ahora sí ya no lo voy a escribir todos los pasitos. Fíjense, voy a hacer lo siguiente. Quiero 150 datos, tengo 137. Me faltan 13. La clase tiene 39. Cada 39avo de la clase debe tener un dato. Entonces yo tomo 13/39avos. Que aquí, maravillosa coincidencia, porque eso es exactamente un tercio, ¿no? 13/39avos del ancho de clase. ¿De acuerdo? Eso es lo que... Si lo hacemos con la formulita, lo voy a poner acá con nosotros. Si lo hacemos con la formulita sería, a ver, límite real inferior, 20.5. Luego los 3/4 partes de los datos son mis 150 datos que tengo que calcular, bueno, más bien que tengo que acumular, menos la frecuencia acumulada anterior, que es el 137, la acumulada de la clase anterior, 137, y dividir entre el número de datos que tiene mi clase, la frecuencia, 39. ¿Ok? 39. Y esto lo multiplicamos por el ancho de clase, que es 5. Y eso es lo que tengo ahí. ¿Vale? Entonces, pues así se calculan justamente los cuartiles. Ah, hay que meterlo a la calculadora. A ver, entonces, ahora es 20.5 más 5 por 13/39avos. Bueno, un tercio, pero no voy a poner así. 133/6. En efecto. A ver, entonces el cuartil 3, 133/6. ¿Eso cuánto es? 22.1666. Sí. 22.1666 periódico. ¿Vale? Es el cuartil 3. Aquí preguntan que si el cuartil 2 siempre es la mediana. Por supuesto que es la mediana. Sí, el cuartil 2 es la mediana siempre. Porque fíjense, a ver, ya voy a escribir la formulita como viene ya en el formulario de los cuartiles. Decía esto, ¿no? Decía el límite real inferior más, y aquí ponen la K por N sobre 4, y lo mismo, menos acumulada anterior sobre la frecuencia por el ancho de clase. Entonces, fíjense, esta es la formulita, digamos, de manera general. Aquí la K puede valer 1, 2 o 3, nada más. ¿Vale? Entonces, cuando la K vale 1, tenemos cuartil 1, que sería 1 por N entre 4, que es la de aquí, N cuartos. Y lo mismo, menos la acumulada anterior por la frecuencia por el ancho de clase. Cuando N vale 2, tenemos 2N sobre 4. Pero recuerden que 2/4 es un medio. Es esta. Es la mediana. ¿De acuerdo?
Y cuando n vale 3, tenemos 3 por n sobre 4. 3 cuartos por el número de datos, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Por eso en su formulario aparecen así, con la K aquí. El K es nada más un contador. ¿Vale? Primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Y en efecto el segundo cuartil es la mediana. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ok. Profe, y no puede ser no se puede hacer acumulables los cuartiles, ¿verdad? ¿Se O puede hacer sea, cómo? acumulables. Es decir, si yo Ah, ya. sumo un con otro cuartil, me da al cuartil número, bueno, a la mediana y así. No. Es una duda recurrente, ¿eh? Muchos creen que, por ejemplo, si yo a la mediana le sumo el primer cuartil, me debe dar el tercero, o una cosa así, ¿no? Pero no, no hay relaciones de ellos. De hecho, todo lo contrario. O sea, dependen de cómo están distribuidos los datos. Lo que hacen los cuartiles es decirnos cómo están ubicados los datos sobre la recta real. Para eso, por ejemplo, está el diagrama de cajita, ¿se acuerdan? Hagamos el diagrama de cajita para que esto quede. Diagrama de cajita con bigotes. El diagrama de caja es lo siguiente. Recuerden que nuestros datos van del 5.5 al 30.5. Entonces, voy a hacer lo siguiente. A ver, 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, algo así. Entonces, por ejemplo, primera clase, del 5.5 al 10.5. Lo voy a trasladar un poquito. Vamos a suponer que aquí está el 5.5. Entonces, cada clase mide 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5. A ver, entonces mis marcas son, perdón, mis límites reales, 5.5, 10.5, 15.5. En el diagrama de caja no es necesario poner los límites reales, pero yo los pongo nada más para la referencia. Esa es la última, ¿verdad? 30.5. Ok. Entonces, fíjense, el diagrama de cajita hace lo siguiente. Ustedes lo que tienen que ubicar aquí son justamente los cuartiles. Por ejemplo, el primer cuartil vale 13.10. Entonces, 10.5, 11.5, 12.5, 13.5. Entonces, el primer cuartil está por aquí, casi a la mitad. Lo voy a dibujar acá. Por así. Espérense. Lo voy a dejar aquí indicados. Por aquí está el cuartil. ¿De acuerdo? La mediana tiene el valor 16.94, casi 17. Entonces, 16.5, 17 está casi por aquí adelante. Por aquí está la mediana. Y el cuartil 3, 22.16. Entonces, a ver, 20.5, 21.5, 22.5. Entonces, el cuartil 3 está por aquí. Cuartil 3. ¿Vale? Entonces, nuestra diagramita de caja tendría la siguiente forma. O sea, ¿qué color estará bonito? A ver, el azul me gusta. El diagramita de caja tiene la siguiente forma. Ahorita lo muevo, pero la idea es esta. Ustedes hacen con una cajita, indican dónde está el cuartil, dónde está el cuartil 3, y por ahí indican, pues, la mediana. Aquí. No sé cómo va a ser. La mediana, que debe estar aproximadamente, a ver si esto me deja moverlo. Muévete, muévete, muévete. Suelta, suelta. No me deja. Rayos. La manita. Y la mediana que está más o menos por aquí. Entonces, la mediana. Y para finalizar las patitas, bueno, los bigotes, algunos les llaman bigotes, se indica el rango.
Ahí, no era aquí. Hasta acá. Ujú, ujú. Y este es el rango. Me iré a la mitad, perdón, pero como que al OneNote le gusta usar mucho la cuadrícula. No me da mucha chance de nada. Este es un diagrama de cajitas. Entonces, fíjense, lo que está pasando aquí, en el diagrama de cajitas, lo que estamos indicando es los cuartiles. Es decir, del 5.5 al primer cuartil, que es 12.1, algo así. ¿Cuánto? Aquí está, 13.1. ¿Está bien? 11, 12. Sí, 13.1. Aquí están los primeros 50 datos. Si estuvieran, bueno, como están ordenados, ¿no? Los más pequeños, aquí hay los primeros 50 datos. Los siguientes 50 datos están en este intervalo, del cuartil 1 a la mediana. Los siguientes 50 datos están aquí y los últimos 50 datos están acá. Entonces, recuerden que esto es al revés. O sea, estos cuartiles lo que me están midiendo es eso. ¿Cuánto miden los intervalos donde están cada una de esas 4/4 partes de los datos? ¿No? Lo que estamos haciendo es partir en 4 listas de 50 datos cada una. Pero no hay una relación, o sea, no puedo sumarle a la mediana, por ejemplo, este cuartil y decir que va a coincidir con este. Eso no va a pasar. Esto depende de cómo estén distribuidos los datos. ¿De acuerdo? A ver, pon esto acá arriba. Uy, ya la pegué. ¿Sale? Es un diagramita de caja. Y el rango, ya saben, el primer dato, bueno, en los no agrupados, el rango era desde el primer dato hasta el último, ¿no? Era la diferencia. Aquí pues es el primer límite real inferior y el último límite real superior. ¿Sale? Ahí es donde se ve cómo están distribuidos los datos. Bueno, cómo están ubicados en los intervalos. ¿De acuerdo? Pero no hay una relación. Porque estas longitudes de los intervalos pues van a depender de cómo estén distribuidos los datos. Entonces todas las distribuciones de datos pues son distintas, no va a haber dos. Bueno, podría ser que haya ahí alguna que coincida, pero en general no hay una regla general. Eso no muy... Ok. Perfecto. Ahí está el diagrama de cajita. ¿Qué seguiría? El cálculo de la moda. Ahora vamos a hacer el cálculo de la moda. El cálculo de la moda se realiza de la siguiente manera. Inciso B. Uy. Inciso B, la moda. Entonces igual voy a escribir la formulita primero. La moda se calcula como límite real inferior más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por el ancho de clase. Más o menos la misma situación. Nos ubicamos en un límite real y hay que ver cuánto hay que avanzarle para encontrar la moda. Ahora, ¿cuál va a ser la referencia para la moda? Recuerden que estamos generalizando un poquito o volviendo a definir una moda y mediana que ya teníamos para datos individuales. En los datos individuales, la moda era el valor que aparecía con mayor frecuencia, el dato que tenía la frecuencia más alta o el que aparecía más veces. Entonces aquí vamos a tener algo similar. Si nos fijamos en las frecuencias, la más alta es esta, ¿no? La de 73. Entonces, esta va a ser nuestra clase modal. ¿Ok? Entonces, empezamos por ahí. Primero ubicamos la frecuencia más alta. La frecuencia más alta, que es este 73. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro límite real inferior, pues va a ser este, 10.5. Nos vamos para acá de nuevo.
Entonces, moda. 10.5. Y los deltas son los siguientes. Fíjense. Esta es la frecuencia más alta. Entonces, lo que hacemos es medir de la clase anterior esta diferencia. ¿Cuánto hay que sumarle al 12 para llegar al 73? O en otras palabras, ¿cuánto es 73 menos 12? Ese es el delta 1. En este caso, el delta 1, ¿cuánto vale? 73 menos 12, 61. ¿Estoy bien? 61. ¿Sí, verdad? Y el delta 2 es con la clase siguiente. De aquí, ¿cuánto hay que subir? Delta 2, entonces va a ser 73 menos 52, 21. Espero que estén bien mis datos. Bueno, mis cuentas, ¿sale? Las deltas son esto. Recuerden que esta es la frecuencia más alta, entonces lo que hacemos es medir la diferencia con la clase anterior, con la frecuencia anterior, y la diferencia con la clase siguiente. A esas a los que llamamos deltas. Entonces la delta 1 es mi clase, perdón, mi frecuencia de mi clase modal menos la frecuencia de la clase anterior. 73 menos 12, 61. Y la delta 2 es la diferencia entre mi frecuencia y la frecuencia de la clase siguiente. 73 menos 52 me da 21. Esas son las deltas. Entonces, se meten aquí a la formulita. La delta 1 valía 61, ¿verdad? Entonces 61 entre 61 más 21. Y esto otra vez por el ancho de clase que vale 5. Así se calcula la ¿vale? Vamos a meterlo acá. 10.5 más 5 por 61. Para que sea bonito. 61 sobre 61 más 21. Y esto nos da 2.353 sobre 166. Y ya en decimal, 14.1746. ¿Sale? Ah, puse 22. A ver dónde. Ah, gracias, joven. Gracias. Aquí voy a corregir, que la regué. 583.41. Gracias, joven. Qué bueno que me están vigilando. Se me va la onda. 583.41. Entonces, 14.2195. 21.95. 122. Sale. Gracias, gracias. Ahí está. Es el cálculo de la moda. ¿Sí? ¿Dudas? Vean que prácticamente todo es formulazo, ¿no? Pero pues hay que ir revisando los elementos que aparecen en las fórmulas, porque en todas estas lo primero es identificar la clase, ¿no? Cosillas así. Entonces recuerden los conceptos viejos. La mediana es donde partimos a la mitad, 100 datos. Los cuartiles es partir entre 4, 50, 100, 150. Y de la misma manera van a ser los deciles, ¿no? Dividir en 10 partes iguales. Y los percentiles son dividir en 100 partes iguales. Entonces, para la sección B, pues ya iremos revisando eso una semana. Platicamos esta. Y en el caso de la moda, pues nada más identificar los deltas. ¿Vale? Para la formulita igual. Identificar la clase modal, que es la clase que tiene la frecuencia más alta, y los deltas, que son las diferencias con las frecuencias. ¿Ok? Ahora sí, vamos a la desviación estándar. Igual en el inciso B. Entonces, a ver. Otra vez voy a escribir la formulita primero. Vamos a calcular primero la varianza. Sigma cuadrada, recuerden que se calcula como el promedio de las distancias a la media al cuadrado
bueno, aquí por la frecuencia, obviamente, entre el número de datos, ¿no? Es el promedio de los cuadrados de la distancia al centro. Pero tenemos nuestra maravillosa fórmula del método corto. Uh-huh. Ok, entonces, y una vez que tengamos esto, pues la desviación pues es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Vale? Entonces el cálculo que hay que hacer es este. A ver, entonces, lo primero es calcular, así con este color, calcular el promedio de los cuadrados. ¿Cómo se calcula el promedio de los cuadrados? Ah, pues muy fácil. Es lo mismo que calcular el promedio, nada más que en lugar de tener las marcas de clase así como están, pues vamos a tener los cuadrados. Vamos a tener 8 al cuadrado, 13 al cuadrado, 18 al cuadrado, 23 al cuadrado y 28 al cuadrado. Entonces lo que va a pasar es esto. Me voy a robar esto de aquí. Aquí es donde va a aparecer la suma de los cuadrados que saca la calculadora. Así que ahorita platicamos cómo lo haríamos con la calculadora. Para hacer la cinta, ¿no? Traje el igual. Entonces, ahí está. A ver, entonces, el igual otra vez. Ahora la diferencia es que estamos promediando el dato al cuadrado. Entonces, 8 al cuadrado, 13 al cuadrado, 18 al cuadrado, 23 al cuadrado y 28 al cuadrado. Esto sí lo pueden hacer en el examen, porque la calculadora normalmente guarda esto. Oh, no. Creo que no debe escuchar eso. Creo que no la tiene. Aquí está. Justo. Entonces, pues empezamos. El 8 al cuadrado. El 13 también va al cuadrado. El 18 al cuadrado. Esto sí se puede hacer en el examen sin problema. 23 al cuadrado. 28 al cuadrado. Y ya, ¿verdad? Ahí está. Entonces, la suma de los cuadrados va a ser... ¿cuánto nos dio? 69.400. Y lo dividimos entre el número de datos, que son 200. Que nos va a dar 347. Está fácil, ¿no? A ver. 347. Ahí está. Es el promedio de los cuadrados. Un puntito. 347. Y ya que tenemos el promedio de los cuadrados, pues ahora sí, podemos proceder a calcular la varianza. Entonces recuerden que la varianza se calcula como el promedio de los cuadrados, 347, menos, aquí está la formulita, menos el promedio, la media aritmética, ¿cuánto nos dio? 71 cuartos. 71 cuartos, pero al cuadrado. Entonces, menos 71 cuartos. Al cuadrado. 511/16. Que esto en decimal va a ser 31.9375. ¿Vale? Esa es la varianza. Y la desviación, pues va a ser la raíz cuadrada, ¿no? La raíz de 511. Ah, pensé, ya no lleva cuadrado. Le sacamos raíz a... Tomamos el 511/16 y le sacamos raíz cuadrada. Sacamos, nomás le ponemos raíz de lo que salió. Y pues se queda así, ¿verdad? Raíz de 511 sobre 4. Y en decimales, ¿esto cómo va a quedar? 5.6513. 6513, 27, 8. Sigue. ¿Vale? Y ahí está la desviación. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Vamos bien.
Los coeficientes de sesgo y kurtosis que les van a pedir en el examen. Recuerden que el coeficiente de sesgo es el primer coeficiente de Pearson que está ahí en la plataforma. Aquí escribo la formulita de todos modos. Esos nada más son formulazos, son muy directos. Entonces, en el inciso C, el sesgo se calcula como la media menos la moda entre la desviación. Bueno, aquí ya no viene aparte. Entonces, todos esos valores ya los tenemos, nada más es reemplazar en la formulita. Entonces, la media era 70 y ¿qué? 71 cuartos. 70 cada vez escribo más feo, perdón. 71 cuartos menos la moda, que era 583,41avos. 583,41avos entre la desviación, que era raíz de 511 entre 4. Y esto nos va a dar la mayor cantidad de, lo voy a meter así, 7 cuartos menos 583. Bueno, yo lo meto así. Ustedes si van a meter con decimales, pues nada más metan, recuerden todos los decimales de la calculadora. Raíz de 511 sobre 4. Entonces nos queda menos 2.20. Me fijé qué cosa. 64, 74, 97, 2. 64, 74, 97, 2. Recuerden que el sesgo es una medida de simetría. Entonces lo que va a pasar es, primero, que el signo sea negativo. Significa que mis datos, déjenme ver si tengo, qué feo. Lo voy a dibujar ahorita. Entonces, ahorita no tenemos histograma ni nada de eso, pero lo que está diciendo el signo, menos, así que estamos, así. Es que nuestra distribución de datos, con respecto a la media, la moda está a la izquierda. Entonces tenemos una concentración de datos aquí y una colita de este lado. No, perdón, al revés. Es que el signo apunta hacia la colita. A ver, más bien. Esto. A ver, mejor si pongo el para que no me quede tan feo. Todo lo que está diciendo este sesgo es que hay una asimetría. Recuerden, el signo apunta a la colita. Todos mis datos están así. Hay una colita en el lado negativo y hay una concentración de datos de este lado. Por aquí está la media. Esto quiere decir que es asimétrica la distribución y que los datos están cargados del lado derecho de la media. La media es la referencia. ¿Vale? Más o menos esta es la idea. El signo corresponde a la colita esta. Aguas, porque aquí puede fallar la intuición. De hecho, fue lo que me pasó ahorita. El signo dice que hay una asimetría, que están los datos cargados hacia uno de los lados, pero el signo, como el negativo es a la izquierda, más bien lo que está diciendo es que la acumulación de datos está del lado derecho. Ahorita dibujamos el histograma para que más o menos se vea. Pero esa es la idea, eso es lo que dice el signo. Eso. Y finalmente la kurtosis. La kurtosis es un poquito de flojera porque la kurtosis se denota con la letra K. Y se calcula, la formulita está un poquito fea, pero bueno. Los cuartiles ya los calculamos, afortunadamente. Entre 2 veces el decil 9 menos el decil 1. Ojo, porque esta formulita se la van a encontrar de muchas maneras. Se la van a encontrar como cuartil 3 menos cuartil 1 sobre 2 veces percentil 90 menos percentil 10, ¿no? Percentil 90 es el que acumula 90% de los datos, que son 9 décimos. Y 10 centésimos, pues es un décimo. De hecho, algunos libros, yo he visto que ponen aquí literal, así,
percentil 75 menos percentil 25 y todo lo demás. Que la ponen con los percentiles, así, literal. ¿No? Pero fíjense que el percentil 75, pues es 75% de los datos, pues son 3/4 partes, es el cuartil 3. Y el percentil 25, 25% de los datos es el primer cuartil. ¿Vale? Entonces ya tenemos cuartiles, nada más habría que calcular estos deciles. A ver, entonces vamos de nuevo. El decil 9, la formulita diría límite real inferior más 9 décimos de los datos, 9 por n sobre 10, menos la acumulada anterior sobre la frecuencia por el ancho de clase. Pero recuerden que se calcula de la siguiente manera. Lo que tenemos que checar es 9 décimos de los datos. Yo tengo 200 datos. Cada décima parte tiene 20 datos. Si yo voy a tomar 9 décimas partes, entonces 9 por 20 necesito 180 datos. ¿Ok? Entonces, aquí cuando yo ponga 200 la n, 9 por 200 son 1800, entre 10, 180 datos. Recuerden, este numerito de aquí lo que está diciendo es la cantidad de datos que debemos acumular. Entonces yo estoy buscando los 180 datos. Los 180 datos, si ustedes son observadores, lo notarán que están ya en la última clase, ¿no? 180. Pero aquí lo interesante es que nada más nos faltan 4 datos. Entonces hay que tomar 4 datos de la siguiente clase que tiene 24. Hay que tomar 4 24avos de la clase. O lo que es lo mismo, un sexto. Entonces, límite real inferior, 25.5. Vamos a empezar. Entonces, 25.5 más, y dijimos que nos faltan 4 de 24 por el ancho de clase. Y este es el decil 9. Que estos son 5 sextos, ¿eh? ¿Cuántos 5 sextos? Bueno, ya ponemos el valor. A ver, entonces, 25.5, ay, 5, más 5 por 4, 20 sobre 24, 20, 24. 79 tercios. Que esto es, ay, ¿dónde saqué esto? Ahora sí, el decimal. 26.33333. 26.333 periódico. ¿Sale? Ahí está el decil 9. El decil 10, digo el decil 1, perdón, el percentil 10, mejor dicho. ¿Cómo calculamos ese percentil 10? El decil 1 o percentil 10. Estoy mezclando ideas aquí. Me están revolviendo. Ahora es, pues, una décima parte de los datos. Todo lo mismo de siempre. Límite real inferior, ahora van a ser n décimos, menos la acumulada anterior sobre la frecuencia por el ancho de clase. Pero vamos a hacerlo sin formulita, directo. ¿Cuántos datos debe acumular el primer decil? Si tengo 200 datos, el primero debe acumular 20. Entonces, después del 12, me faltan 8 datos. Entonces voy a tener 8/73avos de esta clase. 10.5 más 8/73avos. Entonces, ponemos acá. 10.5 más 8/73avos por el ancho de clase. Y esto nos va a dar 8 por 5, 40 sobre 73. 1613 sobre 146. Que esto en decimal, 11.04 79 45 25. 79 45 20. Y lo mismo.
Ya teniendo todos los valores, pues los metemos a la fórmula, ¿no? Entonces la kurtosis se va a calcular como el cuartil 3, 133 sextos, menos el cuartil 1, 1913 sobre 146, 1913 sobre 146, entre 2 veces el decil 9, 79 tercios, menos 1613 sobre 146. Y ya, se mete a la calculadora. A ver, entonces 133 sextos menos 1613 sobre 146 entre 2 veces. Pasando todo así. Oh, rayos. Oh, rayos. Bueno, a ver. Oye, siento que estuche esto. No creo que la escuché 2 veces. A ver, ahí está. Otra vez. 133 sobre 6 menos 1113 sobre 146 entre, así, 2 veces, 79 tercios menos 1613, 146. Esto nos da, 397 sobre 1339. Que en decimal les va a quedar 0.2964. 89, 91, 78. Y bueno, la kurtosis es una medida de qué tan concentrados están los datos. Entonces, pero bueno, está muy cerca de 0.25, así que realmente no dice mucho. Esta kurtosis toma valores entre 0 y 1/2, entre 0 y 0.5. Entonces, cuando está muy cercano del 0, mis datos están muy regados. Y cuando está muy cerca del 1/2, mis datos están muy concentrados. Pero este está como que este valor es muy ni para allá ni para acá. Así que creo que no dice mucho sobre la distribución. ¿Cuánto? 0.6. A ver, perdón, es que estoy leyendo en el chat. 0.6. A ver, a lo mejor lo metí mal. Sí, lo metí mal. Rayos. 71.4. 0.6245. No, pues está al revés. Gracias, joven, gracias. Ahí hay otra corrección, chavos. Lo metí esto mal a la calculadora. Punto 6247. 183416. 183416. Al revés esto. Entonces, el sesgo es positivo y quiere decir que mi distribución de datos está cargada hacia la izquierda. Recuerden que el sesgo apunta a la colita, ¿vale? Entonces, mi distribución va a ser al revés. Tiene una acumulación aquí y una colita acá. Entonces, esto no es del todo muy cierto. Que recuerden que mis distribuciones podrían tener como 2 jorobitas o cosas así. Entonces, tampoco le crean mucho a esto, pero la idea es esto, ¿no? La moda está de este lado. Pero bueno, es para dar una idea más o menos general de cómo se comporta. Entonces, la simetría es hacia la izquierda. Los datos están acumulados del lado izquierdo. Y pues la acumulación pues no es muy grande ni muy pequeña, así que por eso les digo, este valor no dice mucho. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué nos falta?
Ah, ya me cansé, es un chorro esto. ¿No? Y aparte, como vamos despacito. Ah, la ojiva. ¿Hay dudas en cómo se construye la ojiva? ¿Ya construyeron la ojiva? Ahora vamos a hacer la ojiva rápidamente. La menor que, ¿verdad? Menor que. Esa estaría muy padre hacerla en el GeoGebra. A ver, ahorita la hacemos en el GeoGebra. La ojiva se construye de la siguiente manera. A ver, inciso B. ¿Sí era el D? Ojiva menor que. Muy bien, entonces la ojiva menor que se construye de la siguiente manera. A ver, tenemos que poner por acá las frecuencias y por acá las marcas de clase. Lo voy a hacer un poquito grande. Ojalá nos quede. Ahora entonces me voy a inventar las clases 5.5, ¿verdad? Eran 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30.5. A ver, ahí están mis límites reales. 5.5, 10.5, 15.5, 20.5, 25.5 y 30.5. Acá están mis datos. Acá arriba van a estar las frecuencias acumuladas. Ok, a ver entonces, ¿cuántos datos tenemos en total? 200, ¿verdad? ¿Cuántos cuadritos puse aquí? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Híjoles, pues ni modo, la vamos a dejar en 10 en cada cuadrito, pero se me hace demasiada la escala. La vamos a abusar. Vamos a ponerla más bien la voy a bajar un cachotote para usar que sean 5 cada cuadrito. A ver si no nos hace demasiado grande. A ver, entonces 10, 20, 30, 40, 50 voy a poner aquí. 60, 70, 80, 90 y 100 voy a poner aquí. Ni modo, a ver. 10, 20, 30. Ahora esto. Entre más mejor. Ya las voy a ir poniendo. 10, 20, 30, 40, 150. Y finalmente 60, 70, 80, 90, 200. Entonces, esta cosa, sale. A ver, espero que más o menos quede. Es que la escala, son muchos datos, entonces la escala está muy grande, pero bueno, vamos a intentarlo. Entonces, la ojiva se construye de la siguiente manera. Como el nombre lo indica, es la ojiva menor que, entonces lo que hacemos es, en cada uno de los límites reales, no pierdan de vista que son límites reales, por favor, acá son límites reales. A lo mejor lo escribo. Límites reales. ¿Ok? Entonces, con la ojiva que se llama menor que, nos paramos en cada límite real y preguntamos cuántos datos son menores que este límite real. Entonces, por ejemplo, mi distribución de datos empieza en el 5.5. Aquí es donde... Entonces, antes del 5.5 no hay ningún dato. Entonces, aquí la respuesta va a ser, pues hay 0 datos antes del 5.5. Entonces, ¿cómo le puse? La rosita. Entonces, uno en el 5.5 pone 0. ¿Ok? 0. Y luego, en el 10.5, lo mismo. ¿Cuántos de mis datos son menores a 10.5? Entonces, antes del 10.5 están todos los datos de la primera clase. La primera clase tiene, ¿dónde está la tablita? 12 datos. Esto quiere decir que
debo yo de ubicar el 12. Aquí no me va a quedar, obviamente, pero inténtenlo, por favor. Háganlo ustedes en su... Por aquí arribita del 10 está el 12. Y entonces ahí tenemos nuestro puntito. ¿Ok? Y vamos uniendo con segmentitos de recta. Y luego nos vamos al 15.5. Entonces, antes del 15.5, menores al 15.5, son todos los datos de la primera clase y la segunda. Entonces, ahí va a ser la segunda acumulada. 85. A ver, 85. ¿Dónde está? 85 está, aquí sí, este sí debo atinar, porque 60, 70, 80, 85 está a la mitad, ¿no? Aquí. Esta cosa. 85 está aquí. Entonces, a esa altura está nuestro puntito. Y vamos uniendo otra vez. De aquí para acá. ¿Vale? 85. ¿Vamos bien? Y lo mismo. Me paro en 20.5. ¿Cuántos de mis datos son menores que 20.5? Y acumulé 3 clases. Entonces, la tercera acumulada. Después de 85 sigue 137. ¿Dónde está el 137? A ver. 10, 20, 30, 35, 37. Por aquí, ¿no? 137. Entonces... Uy, a ver si latino. Sigo aquí. Ahí está. 137. Y otra vez unimos con un segmentito de recta. Y la que sigue, 25.5. Nuestra acumulada va a ser de 176. ¿Dónde está el 176? Se encuentra 176 aquí. Entonces, aquí van a dar, por aquí más. Y otra vez unimos con un puntito, digo, con un pedacito de recta. Y finalmente, pues 200, ¿verdad? Ese ya ni lo busco. 200 está hasta acá arriba. Entonces aquí. Ahí están mis puntitos. Unimos. Y a partir de aquí, ojo, porque a partir de aquí, la ojiva ya tiene un valor de... La acumulada ya tiene un valor de 200 para siempre. Y acá abajo lo mismo. Las acumuladas anteriores al 5.5, pues siempre van a ser 0, ¿no? 0. ¿De acuerdo? Entonces, esta es mi ojiva. Y ojo, lo que hay que recalcar aquí son los puntitos. Aquí vale 0. Ah, bueno. Ya están. Los voy a poner. Bueno, si los voy a buscar porque están abajo. Entonces el 0, aquí, el 12, el 85, el 137, el 176 y el 200. ¿Vale? Esa es nuestra ojiva. ¿De acuerdo? La ojiva es bien importante porque si la dibujamos bien, aquí están todas las formas de, todas las medidas de posición. Por ejemplo, la mediana son 100 datos, ¿no? Entonces, si uno agarra aquí, por ejemplo, si yo lo hubiera hecho bonito esto, aquí donde choca, me voy a la vertical. Bueno, la vertical, ¿no? Y por aquí va a estar la mediana. Vamos ahí. Y que esto quede vertical. No hay una forma de hacerlo vertical. Y ahí quedaría la mediana. De igual manera, si agarro el 50, aquí queda el primer cuartil. Y si agarro el 150, aquí abajo queda el tercer cuartil.
Selim. A ver, los percentiles, estos. ¿De acuerdo? Y ahí está, ya terminamos el ejercicio. Ahí despacito, con todas las fórmulas. A su mecha. A ver, pues dibujamos los cuartiles. Pues. Sí, escogí la recta. ¿Me podrías dejar ver la fórmula de la kurtosis? Espérame tantito. Voy a ponerle aquí, cuartil 1. Y el cuartil 3, pues va a estar acá, 150. Cuartil 3. Sale, ahí está. A ver, entonces, ¿cuál? La de los... Ah, esta, ¿verdad? La presente. Sale, listo, pues ahí está, terminado el ejercicio, con todos sus detallitos. Con errores. Profe, ¿le puedo bajar tantito? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Aquí? ¿A la arriba? Sí. Es que me falta notar. Ya. A ver, voy allá. Recording stopped. A pausar la grabación. A ver, pues de una vez, a ver, déjenme. Creo que ya no sé mucho más. Déjenme. Siento raro no estar ahí. Siento raro no verme mientras hablo. A ver, vamos a hacer el PDF de una vez. ¿Cómo estamos hoy? 20, ¿ah? 20. A ver, entonces... Ok. Para todos. Sale, ¿todos están en computadora? Ay, espero que sí. A ver, ahí en el chat les estoy subiendo ya el PDF. De todos modos, pues yo le voy a crear la carpetita ahí en la plataforma, así como creé la carpeta de las listas de ejercicios para ir subiendo ahí los rayones, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a checar cómo se haría con la calculadora. A ver, entonces, vamos a regresarnos acá. Entonces, calculadora, ¿dónde estás? Aquí estás. Este modelo de calculadora es viejito, así que espero que les funcione más o menos. Y ojo, aquí arriba aparecen ya todos activados. Lamentablemente, este emulador pues está así. Yo no lo hice, así que no me echen la culpa. A ver, vamos a empezar. Entonces, lo grabamos también, ¿verdad? Cualquier cosa. Recording in progress. Vale, ahora, esperen. Tengo que apagar mi video. Si no, justo tapa esto. A ver ahí, espero que no salgan cámaras. Entonces, bueno, por si salen las camaritas, espero que no. Les decía, en este emulador lamentablemente pues aparecen aquí todos los indicadores encendidos, pero bueno, ahorita les comento qué onda. La calculadora, este es un emulador de la 82ES, ustedes pues, ya tienen modelos más nuevos,
la 991, la LA, la ES y la blanquita esta nueva, ¿no? La ClassWiz. Pero bueno, la mayoría no tan viejas de este modelo, o bueno, que tienen esta apariencia similar, funcionan más o menos igual. Entonces, a ver, rápidamente. Entramos al mod. Bueno, primero la aprendemos, obviamente, el mod. Y aquí fíjense que a mí me parece la opción Stat como la opción 2. Estas opciones de aquí son para ajustar los datos a alguna curva. No creo que nosotros veamos eso, pero... Y aquí en el 1 es donde nos vamos a meter nuestros datos de una variable. Entonces, fíjense. Voy a tener mi columnita de los datos o de las marcas de clase, dependiendo de lo que estamos trabajando. Vean que no aparece la frecuencia. Entonces, lo que voy a hacer es con el Shift, recuerden, con el Shift me voy a la segunda función, que es el setup. Y en sus calculadoras debería de aparecer el triangulito hacia abajo encendido. En el mío les digo, aparecen todas. Eso indica que hay más partes del menú que falta por desplegar. Entonces yo le doy hacia abajo y ya me aparece la opción esta, ¿no? Hacia abajo con el cursor. Entonces cuando pulso la opción 3, ya me pregunta a la frecuencia, activada o desactivada. Entonces le selecciono el 1 y ya aparece ahí la frecuencia. ¿Vale? En la tablita hay que meter las marcas de clase. Hay que meter el 8, por ejemplo aquí, 8. Recuerden que el igual funciona como un enter. 13, 18, 23 y 28. ¿Vale? Le doy para abajo para que se dé toda la vuelta y empiezo a meter las frecuencias. 12, 73, 52, 39 y 24. Y ahí están ya mis datos con sus frecuencias. Bueno, mis marcas de clase con sus frecuencias respectivas. ¿Vale? Entonces, nos salimos de la tabla con el AC y estamos en el modo Stat. Cuando ustedes entren aquí arriba va a estar encendido el que dice Stat. Entonces, los cálculos, bueno, las variables que calcula el modo Stat están en el menú Stat, vale la redundancia, voy a decir mucho Stat, pero bueno. Recuerden que esta segunda función amarillita se invoca con el Shift, Shift 1, y aquí aparecen mis opciones. Las que vamos a estar utilizando nosotros son las 4 y las 5, la sum y la var. Si me voy al sum, les decía que aparece la opción 1, que es la suma de los cuadrados, sigma de x cuadrada, que es la suma de los cuadrados, que este es, acuérdense, cuando calculamos la varianza, este de aquí, ¿no? La suma de todos los cuadrados, 69,400, entre 200 y ya me da el promedio de los cuadrados. De nuevo, Shift 1, y me voy al sum. El sigma x es la suma de los datos de manera individual, bueno, de las marcas de clase, sin los cuadrados, que es el que usamos para calcular la media. Aquí, 3.550, dividimos entre 200 y nos da la media. Esas son las dos opciones en el sum. En el var, la n, bueno, creo que ya todo el mundo sabe lo que es la n, el número de datos, Shift 1, var, la x con su rayita. Esta es la media aritmética, es 17.75 o 71 cuartos. Y finalmente, bueno, aquí hay dos, ¿no? Recuerden que esto no es una O con acento, es el intento de la calculadora de dibujar el sigma. Esta es la sigma, X sigma N, es la desviación estándar. Voy a poner la 3. Desviación estándar, 5.65, ¿dónde la calculamos? Aquí está. 5.65, 13, 27, 27, 8. Si le pongo al cuadrado, pues me da la varianza, obviamente. 31.9375. Y recuerden que en el caso de la calculadora, Shift 1, está la opción esta la desviación muestral, que es un poquito distinta a la esta. Recuerden que de la desviación original, 5.6513, yo puedo hacer esto. 5.6513, 27, 27, 8.
Y el truco para obtener la muestral es, como esta la dividí entre 200, multiplico por 200 y luego dividimos entre 190. 5.6655, bueno, aquí a lo mejor no me da exacto porque estoy redondeando. Mejor lo voy a hacer con esta. No es cierto, pero es la varianza, perdón. La varianza la multiplicamos por 200 y la dividimos entre 199. Eso me va a dar la varianza muestral. Ya esto hay que sacarle raíz cuadrada. Ahí está, 5.6655. Ya no, ¿verdad? Bueno, 5.6655, 08791. A ver, apenas. Quedó grabado, ¿verdad? 4. Ahí está, quedó igualito. Bien. Pero bueno, pues ahí está, esos son los valores que saca la calculadora. La calculadora tiene, digamos, esto que hace de poner los valores aquí, permite hacer cálculos con ellos. O sea, yo puedo tomar la suma de los datos, dividir entre 200 y eso me da la media, ¿no? 1775. O por ejemplo aquí, bueno, la calculadora no saca la moda, pero pues yo puedo hacer esto. Aquí no hay modo de fracción, así que hago así. Pero por ejemplo, podemos hacer esto. La media, por ejemplo, la media se invoca aquí con el 2, menos la moda, que es esta la meto a mano, porque esta no la calcula, 41, dividido entre la desviación, por ejemplo. Entonces puedo hacerle así, meter la desviación que es 3, y entonces ya tengo el cálculo del sesgo, ¿no? 62, 47, 18, 34, 16. O sea, esto lo puede hacer la calculadora sin problema. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el ejemplo de cómo lo hace todo la calculadora. Recording stopped. Ok. Sale, chavos, dudas. A ver. ¿Sí les llegó el PDF a todos? De todo modo lo voy a agregar ahí en la plataforma, ¿vale? Para que sí lo tengan todos. Y la grabación del video ahora sí ya se las comparto. Espero que haya logrado esquivar las cámaras, porque sí prendí la mía. Espero que no salgan las de ustedes. ¿Sale? Muy bien, chavos. Dudas, entonces, ¿cómo ven? ¿Está muy complicado? No, prof, no, ya entendí lo de la Entonces, el próximo calculadora. fin de semana, déjenme quitar la compartida, porque sí, ahora sí, si quieren ya, ahora sí prendan sus cámaras tantito. El próximo fin de semana les voy a dejar lo que les había dicho. ¿Qué? El percentil de 90. No, todos son LRI. Todos son LRI. ¿Por qué le puse el RC? No, está bien. Sí, esta semana lo checamos con la sección B. Lo de las ojivas y esas cosas, ¿vale? Sí, aquí hay detalles que no han visto los de la sección B, pero vean que realmente no es muy complicado. Casi todos fórmulas. Lo único que sí hay que hacer con cuidado pues, son los, bueno, obviamente los fórmulas hay que hacerlos con cuidado, pero pues ya ven ahorita que yo por ahí la regué 2 veces, ¿no? Que metí 4 en lugar de, no, 7 en lugar de 71 y un 22 en lugar de un 21. Entonces hay que estar atentos a esos detallitos. ¿Qué más les iba a decir? Ah, sí. El próximo fin de semana, como ya es el fin de semana antes del examen, yo creo que así les mando un examen viejito para que lo intenten entre el sábado y el domingo temprano y lo revisamos aquí, ¿vale? Yo creo que en esa mecánica ya lo voy a resolver así ya rápido, porque aquí pues estoy así entreteniéndome. A ver, les pongo la formulita. Y acuérdense que esta F es esta y esta delta es esta. Entonces, pues aquí no estamos tardando mucho. Pero en el examen ustedes ya necesitan mucha práctica para esto. Todo es formulazo, pero tienen que hacerlo rápido. Así que lo vayan practicando, chicos. Hagan ejercicios a lo bestia, por favor. Ah, profe, entonces, Mande. ¿sí vamos a poder llevar calculadora? Sí, el examen es con calculadora. Ok, ok. Sí, no, de hecho les he hecho mucho hincapié en eso, de que traigan calculadora, o sea, una media geométrica, ¿cómo la calculan a mano? No se puede, chavos, no. Ni lo intenten, en serio. Oh, sí, qué flojera. Sí, se los dije desde la primera semana, cuando estábamos viendo lo de las medias, dije,
Aguas porque van a necesitar calculadora en el examen, por favor. ¿Sale? Entonces, consíganse una calculadora científica no programable para que no vengan desarmados al examen. ¿Sale? Sale. Muy bien. Sale, chavos. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Comentario, sugerencia? ¿Todo bien? Ahorita creo que, la verdad, yo no espero muchas dudas ahorita, porque les digo, todo es muy mecánico ahorita. Es muchas fórmulas y fórmulas y fórmulas. Lo interesante va a ser en el segundo parcial. Ahí sí hay que practicar mucho y hay que estar analizando y observando y razonando mucho. Uy, híjole, Valadez, ¿estás en celular o algo así? Mandé el PDF ahorita por el chat, pero sí lo voy a subir a la plataforma, no se preocupen. De todos modos, miren, para que no haya falla, pues los que ya lo tienen, no sé si tengan un grupo bueno, valga la redundancia, un grupo del grupo. No sé si tengan un grupo en WhatsApp o en Facebook, pues compártanlo, ¿no? Para que lo tengan todos. Yo de todos modos lo anexo a la plataforma, pero les digo, para que no haya falla, ¿vale? Porque los que están en celular creo que ahorita no pueden verlo en el chat. ¿Sale? Entonces, si alguien ya lo bajó, compártaselo a los compañeros por WhatsApp o algo así. ¿Ok? Muy bien, chavos. Pues entonces creo que será todo por hoy. Nos vemos entonces mañanita, los de la sección B. Lleven por favor la lista 3 y 4. Esta semana hice el problema 2 de la lista 3, creo. A ver, déjenme ver las listas. ¿Cuáles hicimos en clase? Los de la sección A, ¿se acuerdan? Y sí, volvimos a hacer el de la 1, ¿verdad? El 2 de la 1. Y creo que empezamos a hacer el 2 de la lista 3. Entonces, este es el 1 de la lista 4. Entonces, tráiganse la lista 3 y 4. Esta semana yo creo que así como hicimos nos vamos a echar el problema 2 de la lista 4. Bueno, del cuestionario 4, para ir platicando de dónde sale la fórmula de la moda y todo eso, ¿vale? Y repetir ya con calmita lo de la mediana, cuartiles, deciles, percentiles. ¿Ok? Entonces, porfa, les encargo, lleven la impresa, todos los que puedan. De todos modos, pues yo trato de sacar copias, pero luego se me acaban, así que porfa, traten de llevar la impresa o descarguen la celular, ¿vale? Sale, chavos, entonces, dudas, comentarios, sugerencias, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Sale, pues entonces me despido, chavos. Nos vemos entonces mañanita. Cuídense mucho, gracias por Nos venir, gracias vemos. por poner atención. Hasta luego, profe. Nos Hasta luego, vemos. profe. Bye, prof. Bye, bye, bye. Hasta luego, profe. Hasta luego.